Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a tocar el tema del que es precipitación libre. Aquí mi compañero Eric Coria Vidal y Abimael Martínez. Vamos a empezar a compartir lo que es las diapositivas. Eh, Como podemos ver, indicamos lo que es la precipitación libre. En primer lugar, ¿qué es una precipitación libre? Nos indica que es cuando una partícula está a suficiente distancia de las paredes del recipiente y de otras partículas de manera que no afecten su caída. El proceso se llama sedimentación o precipitación libre. Ya. Como introducción tenemos lo que es el presente proyecto. Se llegará a conocer la simulación de una máquina separadora de diferentes partículas. En cuanto a las actividades, se pondrá en práctica lo avanzado en la materia de operaciones unitarias, tocando el tema de precipitación libre y obteniendo datos calculados del presente experimento. Este equipo de precipitación son usadas mayormente en las industrias mineras, alimentarias, lo cual estos consiguen separar lo que es un material de diferente tamaño sin la necesidad de la mano del hombre. Consiste en lo que es en un tanque subdividido en varias secciones. Esta máquina está en función a la gravedad, temperatura, viscosidad, presión, fuerza gravitatoria y diferencia de densidad, fuerza de flotación y la resistencia y fuerza de retardado en caso de que sea precipitación frenada. Problema. Se da la necesidad en las industrias de poder separar diferentes tipos de partículas en lo que son en función a su necesidad, ¿no? Que requiera la empresa. Por ejemplo, la obtención de materias, el clasificado que uno busca, ¿no? Para poder utilizarlo o transformarlo. Eh, Estas máquinas simplifica lo que es el uso de personal, siendo el más eficiente en la hora de seleccionar lo que son las partículas una de otras. Eh, el no contar con una de estas máquinas separadoras puede incluso significar lo que es pérdidas económicas, también como también retrasos, ¿no? Dentro de la producción, siendo un trabajo minucioso a manos del hombre. Es por eso que ahora mayormente las industrias optan por buscar este tipo de máquinas para poder separar lo que son granos de diferentes tamaños, ¿no? Como objetivo general tenemos que es conocer, aplicar el método de precipitación libre haciendo un prototipo maqueta de una máquina separadora de partículas con el fin de saber cómo funciona esta clase de máquinas, ¿no? Si son eficientes a la hora de separar y comparar los diferentes cálculos con la práctica real. Como objetivos específicos tenemos lo que es realizar cálculos para determinar a qué velocidad va a precipitar cada una de las partículas y observar, ¿no? Qué fenómenos ocurre si se aumenta la velocidad de aire, como también sacar los tiempos en la caída gravitatoria, que es muy importante de cada grano, comparar cálculos con la práctica y determinar si los resultados son apropiados para ese tipo de partículas, ¿no? Materiales a utilizar. Eh, los materiales a utilizar en este presente proyecto, como hemos mencionado, primero son los instrumentos, ¿no? De medición, que serían los calibradores, la balanza gramera, y también lo que vamos a utilizar son la materia prima, que son los granos, ¿no? Lo que es maíz, el sorgo y la sémola. En, este, en esta diapositiva podemos observar cómo está diseñado nuestra maquinita prototipo, podría decirse. Tiene una altura de 12 centímetros,
Estamos hablando de la caja, ¿no? Y un ancho de 21 centímetros. Como siguiente paso tenemos lo que es el desarrollo del problema, ¿no? Dando a conocer con los datos calculados, ya sea científicamente. Nos hemos propuesto el ejercicio, 3 ejercicios, ya que es de maíz, de sorgo y de sésamo, ¿no? El de maíz, nos obtuvimos un ejercicio que dice, calcula la velocidad terminal de precipitación de partículas de maíz con un diámetro de 4 milímetros en aire de 28 grados Celsius y con una presión de 33 kilopascales con una densidad de 750 kilogramos metros cúbicos. Nos dice que calculemos el número de Reynolds y la velocidad terminal. Como primer paso tenemos que sacar primeramente lo que es los datos, la temperatura, que nos da de 28 grados Celsius, convertirlos a grados Kelvin, ¿no? También tenemos lo que es la presión del aire, que sacamos mediante tabla. Como podemos observar en las diapositivas, tenemos un cuadrito en el lado derecho que sacamos mediante tabla la viscosidad y la densidad del aire, lo cual hemos hecho por tablas, ¿no? También tenemos lo que es la densidad del diámetro de la partícula, que es 4 milímetros. Eso convertimos en metros. Nos dice que 1000 milímetros tiene un metro, lo cual es 4 por 10 a la menos 3 metros. Como siguiente paso tenemos lo que es la solución, ¿no? Nos pide allá el número de Reynolds, es lo que hayamos, como la solución dice, el número de Reynolds es igual a la densidad, al diámetro de la partícula por la velocidad y por la densidad del aire sobre la viscosidad. Como siguiente tenemos lo que es el número de Reynolds, reemplazamos datos y nos sale un aproximado de 253,76 por velocidad del número de Reynolds. Ahora, como podemos observar en gráfica, mediante lo que es, como nos sale el número de Reynolds 253,76, tenemos lo que es en la gráfica que está en el rango de 10 elevado al cuadrado y 10 elevado al cubo. Y podemos observar que casi son un 0,7, ¿no? De coeficiente de arrastre. Tenemos lo que es la velocidad terminal, la fórmula. Tenemos lo que es hallando ya el coeficiente de arrastre que nos dimos de 0,7, pudimos obtener la velocidad terminal de la partícula, que es de 6,88 metros sobre segundo. Como segundo ejercicio, está basado en lo que es la partícula del sorgo, el cual nos hemos planteado el siguiente ejercicio, que nos pide o que nos da los siguientes datos, ¿no? Con un diámetro de 2 milímetros y una temperatura de 28 grados a una presión de 33,33 kilopascales. Ustedes se preguntarán por qué 33,33 kilopascales. Pues la secadora de cabello, hemos investigado y mediante internet y sus manuales de las secadoras, una secadora puede llegar hasta los 100 kilopascales de diferentes niveles, ¿no? Muy bien sabemos que tenemos nivel bajo, medio y altas revoluciones en las secadoras. Entonces también nos indica lo que es la densidad de 463 kilogramos sobre metro cúbico y nos pide calcular lo que es el número de Reynolds y la velocidad terminal. Entonces obtenemos datos, la temperatura, que estamos a 28 grados, la densidad del aire, que se halla mediante tablas. Aquí podemos observar
que hemos sacado, la densidad del aire y la viscosidad del aire, ¿no? No olvidarse de eso siempre. Interpolar, ¿no? Si es que no se encuentra en la tabla, asemejarse a ese dato, interpolando. También tenemos lo que es la presión, que es de 33.33 kilopascales. La densidad de partícula, que eso también lo hemos conseguido por internet de una agroindustria que hace estudios de las semillas, de los granos, y también tenemos lo que es el diámetro de la partícula. Esto ya muy bien podemos saber que se puede medir mediante un calibrador. En este caso, proseguimos con lo que es la solución, ¿no? Hallamos lo que es el número de Reynolds, tenemos la fórmula, reemplazamos, entonces nos queda lo que es 126.88 por velocidad. Entonces, buscamos un aproximado en lo que es la gráfica, hallamos lo que es el coeficiente de desastre y reemplazamos en lo que es la fórmula de velocidad terminal. Y determinamos también si es un flujo laminar o turbulento. En este caso, esta partícula, el número de Reynolds, perdón, tiende a ser lo que es flujo turbulento. Entonces reemplazamos en la fórmula de velocidad terminal, tenemos todos los datos y nos sale lo que es 3.49 metros sobre segundo. Pasamos al siguiente ejercicio. Como último problema que nos hemos planteado, que es lo que es el de la semilla de sésamo, nos dice, considera la precipitación con 28 grados Celsius, una presión de 33,33 kilopascales, con 0,05 milímetros de diámetro y una densidad de semilla de sésamo. La cámara de precipitación es de 10 centímetros de altura. Nos dice que calculemos la velocidad terminal de precipitación, el tiempo que se requerirá para la precipitación de estas partículas si el número de Reynolds es superior aproximado a 100. No se puede usar las ecuaciones ni la correlación de la resistencia, ¿no? Como primer paso tenemos lo que es siempre sacar los datos de temperatura. La temperatura en caso en sí se mantiene en el ejercicio 1, 2 y 3, ya que calculamos, ¿no?, de los tres. La presión del aire, lo propio, sacamos lo que es la interpolación. La viscosidad, igual, que es de 1,86 por 10 a la menos 5 pascales por segundo. Tenemos la presión de 33,33 kilopascales, que es de la aspiradora, ¿no? Y la densidad de la partícula es de 300 kilogramos metros cúbicos. El diámetro de la partícula es a 0,0 milímetros, eso convertimos a metros y nos da de 5 por 10 a la menos 5 metros. La altura que tenemos 10 centímetros, también convertimos en metros. Muy importante, no es convertir en solo una unidad, ya sea metros, puros metros, puros kilogramos, puros segundos, todo eso, ¿no? Tenemos como siguiente paso es hallando con la fórmula de velocidad terminal. Sacamos, como la pregunta nos dice, aproximadamente el número de Reynolds es de 100, ya que nos da el número de Reynolds que es aproximadamente de 100. Vamos a la gráfica y obtenemos que es 0,9 el coeficiente de desastre, ¿no? Y reemplazamos lo que es raíz 4, lo que es la densidad de la partícula que es 300, menos la densidad del aire 1,18, por la gravedad que es 9,81 y por la densidad de la partícula 5 por 10 a la menos 5, sobre 3 por el coeficiente de desastre, que es 0,9, como obtuvimos en la tabla, por la densidad del aire, que es 1,18, y obtuvimos que es la velocidad terminal, nos salió que es 0,43 metros sobre segundo, ¿no? Con siguiente paso, tenemos que nos pide hallar el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Tenemos la velocidad
que es igual a la distancia sobre tiempo. El tiempo es distancia sobre volumen y reemplazamos lo que es la distancia de 0,1, obtenemos de metros, y entre 0,43 el volumen, la velocidad terminal, que es igual a 0,23 segundos. En conclusión, el presente proyecto que hemos realizado va contribuyendo de manera importante en lo que es, ¿no?, para identificar y resaltar los temas de precipitación libre, ¿no?, que optamos por realizar con el fin de aplicar el conocimiento adquirido en la materia de operaciones sanitarias. En este caso pudimos aplicar los ejercicios de precipitación libre en la práctica. Se observa que hay una diferencia de masas del mismo grano, dado que son irregulares, como también en sus formas de incumplimiento. Los cálculos son tendrían a tener un margen de error que son del 5%. Esto por no tener un instrumento, ¿no?, de medida exacta. Con esto hemos llegado a terminar lo que es nuestra explicación. Ingeniera, y muchas gracias, compañeros, por la atención. Ahora vamos a pasar a lo que es el video de... De cómo funciona, ¿no?, la separadora de partículas. Enseguida vamos a pasar.